Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a empezar esquema de interpretación de las pruebas de Macover, todas las que se conocen como grafo, se van a estar analizando de la misma manera. Eh, para acotaciones, ¿no? Generales, vamos a estar viendo que el que tiene que ver con Macover, figura humana, el primero que se va a hacer, lo que vamos a ver es autopercepción. Después lo que vamos a ver en la segunda figura humana que haga es la cuestión ideal y también la cuestión de identidad complementaria. Eso quiere decir que vamos a ver cómo perciben, ¿no?, el aspecto femenino o masculino, dependiendo de cuál rol es el que está identificado. En el hombre bajo la lluvia, lo que vamos a estar viendo son los tipos de defensa que utiliza y cómo reacciona ante la angustia generalmente la persona. En HTP vamos a ver la relación con sus figuras parentales y en el de familia pues vamos a ver cómo está la identificación de roles, ¿no? Eso a grandes rasgos. Ahora lo que vamos a hacer es definir todo el esquema de interpretación de manera general, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto en la clase pasada, vamos a empezar a hablar de la hoja, ¿vale? La hoja como tal, creo que por aquí tengo una. La hoja que el sujeto va a tener enfrente, nosotros vamos a estarla pensando como todo este mundo, ¿no? La visión que tiene del mundo y cómo se va a componer estas fantasías que tiene al respecto. Entonces, el uso que haga de la hoja, cómo dibuje, en qué sección, lo que nos va a estar reflejando es un aspecto fantasioso de cómo vive el mundo, ¿no? Estamos hablando de mundo interno plasmado. Entonces, para empezar a hablar de la hoja, vale la pena empezar a hablar de los puntos que va a tener la hoja, ¿no? Nosotros la podríamos dividir de esta manera, ¿no? Déjenme la doblo tantito. Podríamos estar pensando que la hoja, al ponérsela vertical, se va a dividir en estos tres polos, por así decirlo. Arriba, centro, abajo. También otra división importante que vamos a tener de la hoja va a ser el tema de derecha e izquierda, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos seis lugares, ¿no? Arriba, derecha, izquierda, centro, derecha, izquierda, abajo, derecha, izquierda, ¿vale? Entonces, empecemos hablando de la sección media, ¿no? De lo que tiene que ver con el centro. El centro sería como lo deseable, lo esperado, que el sujeto, sería lo normalizado, dibuje en el centro y del centro se vaya expandiendo hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Es lo esperado, ¿no? Es lo culturalmente adaptado, es toda esta cuestión que tiene que ver con lo balanceado, con la planeación y el control. Entonces, digamos, es un ordenamiento mental que implica cierto grado de neurosis, pero si nosotros lo pensamos en este sentido, la neurosis es la renuncia, ¿no? A ciertas partes originales, ciertas partes agresivas, que se hace para poder vivir en sociedad, ¿no? Digamos, es el contener ciertos impulsos agresivos con ciertos mecanismos de defensa para nosotros poder convivir, ¿no? Entonces nos podemos adaptar a la cultura dependiendo el grado de rasgos neuróticos que nosotros presentamos. Por ejemplo, esta idea de planear, controlar, son cuestiones muy obsesivas. La obsesión la pensamos como un aspecto neurótico de la personalidad, ¿vale? Entonces es lo esperado, que la persona empiece a dibujar en esta sección de manera centrada y se vaya hacia los detalles, hacia diferentes aspectos. Cuando estemos hablando, ¿no?, de los dibujos que se centran en la parte de arriba, lo que vamos a ver es que la parte de idealización moralista, ¿no?, sobre todo, va a estar puesta de por medio. ¿Por qué arriba? Porque arriba, si nosotros pensamos en el esquema corporal humano, la cabeza es lo que se centra arriba. Entonces, la parte de intelectualidad, de ideologías, de altos valores morales, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, con la cabeza muy alta, ¿no? Eso quiere decir orgullo, que también tiene que ver con aspectos moralistas, sobre todo idealistas, intelectuales. También se puede pensar como un aspecto de superioridad, ¿no?
Entonces, los dibujos que están centrados hacia arriba, podríamos estarlos pensando en estas cuestiones moralistas y también un poco narcisistas, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver con el poder, ¿no? Estar en la parte de arriba. Si ustedes lo piensan como una pirámide de poder, hasta arriba estamos ubicando a las personas que tienen el poder, la ventaja, los que ven a los demás hacia abajo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la ambición, con la competencia. Y al estar hablando de intelecto, también podríamos destacar cierto aspecto, ¿cómo decirlo?, abstracto, ¿no? Porque tiene que ver con el pensamiento idealizado, ¿no? Eh, También, ¿no?, por otro aspecto, el hecho de estarse centrando en la parte de arriba, también lo podríamos pensar como esta idea de la competencia, de estar arriba, un aspecto muy infantil, edípico, ¿no? De quererse poner arriba de los otros, de querer estar con esta competencia y pensamiento infantil, también lo podríamos ubicar acá, por el mismo aspecto narcisista, ¿no? Sentirse el centro del mundo, el control omnipotente, eh, esta idea de si tú piensas positivo lo vas a lograr, ¿no? Si tú lo deseas, lo logras. Bueno, eso es un pensamiento infantil y narcisista, entonces podríamos pensar que este tipo de personas podrían ubicar sus dibujos en esta parte de arriba, ¿no? Que te dicen, claro, lo que ellos quieren ver en mí es si puedo ser un líder y estar a la cabeza, ¿no? Podríamos pensarlo de esta manera. Eh, hay otro tipo de conceptos, ¿no?, que se podrían pensar en este aspecto como un discurso mágico, como este de los libros de autoayuda o el de libro del secreto, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con un discurso mágico en el que si tú eres lo suficientemente fuerte, positivo, vas a poder atraer estas vibras, ¿no?, que te van a resolver la vida. Ese es un discurso mágico. Podremos pensarlo también como las famosas chaquetas mentales. Para quienes no estén acostumbrados con este término, eh, es otra forma de decir masturbación mental, que esto quiere decir la forma de obtener placer, ¿no? Está en idealizarse, ¿no?, estarse masturbando en el pensamiento, idealizándose con el control omnipotente de una manera infantil, poco realista y que realmente no pone nada, ¿no? Son el tipo de personas soñadores que no pueden poner y plasmar las cosas en la vida real, ¿no? Entonces se quedan a un nivel infantil, no pueden llegar a tener los bebés, ¿no? Solo pueden fantasear con ser papás, con ser esta fuente creadora, ¿no?, por así decirlo, pero que no son lo suficientemente adultos como para poder llevar sus planes, sus ideas, los bebés, a cabo, ¿no? Bebés pensados de una manera simbólica, ¿no? Pensarlo de manera concreta es por lo que de repente niños de 15 años terminan embarazados, ¿no? Ese sería el pensamiento infantil, ¿no? Eh, digamos, hay un autor que se llama Maud Manoni y él habla sobre toda esta onda de cómo el ser humano tiende a negar la realidad, ¿no? Dice, somos negadores de la realidad por naturaleza. Entonces, todos los aspectos egocéntricos, reconfortantes, ¿no? Darle tanto peso a la fantasía es lo que vamos a ver acá. Vamos a irnos hacia los ángulos, ¿no? Digamos, hacia los lados. Entonces, empecemos con la parte de arriba izquierda, ¿vale? Entonces, el tema de lo que tiene que ver con la izquierda, en este caso, si yo la viera de frente, acá está mi izquierda, acá está mi derecha. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura occidental a pensar el tiempo como si fuese una línea recta, ¿no? Entonces, inicia aquí, continúa hasta acá, y entonces nosotros tendemos a ubicar acá como el inicio, ¿no?, el año 1, y si nos desplazamos hacia acá estamos pensando en temporalidad, ¿no? Por simple acomodo cultural, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que el pasado se ubica de este lado y el presente se ubica avanzando, ¿no? Por eso nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Porque nosotros pensamos en una cuestión que tiene que ver con el futuro, con el tiempo del paso que avanza hacia la derecha. Entonces, pensar en un lado centrado en la izquierda es toda esta cuestión que tiene que ver con el refugio en los recuerdos, ¿no? Entonces, esta impresión de haber sido un niño dorado, ¿no? Un aspecto nostálgico por este pasado,
que te va a estar hablando de los logros infantiles, ¿no? Cuando todo tenía sentido porque eras omnipotente y mágico y conforme fuiste creciendo, te fuiste desilusionando de la vida, ¿no? Por eso es importante observar cuando hagan el dibujo por dónde empiezan, con qué sección empiezan, si empiezan en este lado, ¿no? Entonces, digamos, toda esta cuestión de el pasado, la nostalgia, eh, eh, esta idea de venir de un mundito perfecto a la vida adulta y horrible y fría, ¿no? Ahora pensemos en la parte de arriba de la derecha, ¿no? Digamos, la parte de la derecha, pensando en esta misma lógica temporal, estamos pensando que acá va a estar toda la expectativa de lo que se vienen soñando en un futuro, ¿no? Por ejemplo, los típicos niños que piensan, ay, cuando tenga 18 años y pueda manejar, ¿no? Y pueda salir de noche. Y los chavitos de 18 años, ay, cuando yo tenga ya mi carrera, ¿no? Y cuando ya sea un profesionista y ya, pueda dedicarme a lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera con mi dinero. Y el hombre de 35 años, ay, cuando ya esté en mi retiro, ¿no? Digamos, siempre tenemos estas expectativas a futuro, ¿no? Que son ensoñaciones. Por eso podríamos pensar igual, ¿no? En estas cuestiones de la masturbación mental, en sentido de el que se enfrasca en las cuestiones pasadas, en las cuestiones que tienen que ver con la idealización de la vida infantil, y los que se enfrascan en la idealización de la vida a futuro, ¿no? Son personas que por eso no son personas de acción, se quedan enfrascadas en una cuestión idealista, moralina, ¿no? Que poco van a llevar a la acción. Lo importante acá es el uso que se le da a la persona. ¿Cómo vamos a estar detectando de qué se trata? Por la entrevista que te da la persona. Te va a empezar a hacer mucha lógica y mucho sentido porque tú ya conociste previamente a la persona. Ver un dibujo simplemente sin poder hacer una entrevista no te va a decir nada porque podría significar todo y a la vez nada, ¿no? Entonces, por eso siempre se tiene que hacer primero una buena entrevista. Entonces, esto es lo que tiene que ver con arriba, izquierda, arriba a la derecha. Otras cuestiones que también podríamos ubicar acá en el aspecto de arriba a la derecha es pensar en las fantasías que a la persona le están rescatando, ¿no? Todas estas fantasías que hacen que no se hunda, ¿no? Que no se pierda en el hoyo, estas idealizaciones que tiene. Habrá quienes lo tengan sobre su carrera, sobre su familia, sobre ideas acá mesiánicas, ¿no? Y rigen su vida a partir de ciertos aspectos fantasiosos, pero que pueden ayudarte a continuar, ¿no? A seguir avanzando. Entonces valdría la pena ver qué tipo de fantasías están rescatando esta persona, ¿no? Eh, qué es lo que está escapando, ¿no? De qué pasado está tratando de huir para centrarse en fantasías a futuro. Eh, Esto es un aspecto más esquizoparanoide, ¿no? Porque es un aspecto de huida. Si les interesan estas cuestiones depresivas y esquizoparanoides, yo les recomiendo que sigan leyendo a Melanie Klein. Sé que por el aspecto de tareas han puesto muchas quejas por el tema de las lecturas. Si a ustedes les interesa este aspecto de entender cómo funcionan las fantasías esquizoparanoides en el aspecto de huida y de ataque, pues díganme y ya les dejaré lecturas que no sean parte de la tarea, pero que les puedan complementar para poder entender al sujeto que tienes enfrente, ¿no? Entonces, también otra cuestión, ¿no? Podríamos pensar, si es una cuestión esquizoparanoide de triunfo, de hacer menos al otro, de sentirse atacado, o es una cuestión más depresiva, ¿no? En esta sensación de haber perdido algo bueno, ¿no? Dependiendo de en qué tipo de funcionamiento esté, es el tipo de fantasía que vamos a poder ver, ¿no? Estas cuestiones de los gurús espirituales, ¿no? Que piensan en cambiar al mundo, ¿no? Con su poder omnipotente, por eso lo ubicamos como una cuestión narcisista. Entonces los ubicamos acá, ¿no? Esta idea de si no te gusta, pues cámbialo, ¿no? Es esta idea de evitar los límites, evitar el dolor, evitar la realidad, ¿no? Una cuestión narcisista. Eh, También podremos hablar de compensaciones, ¿no? Incapacidades en la fantasía a futuro, de los delirios mesiánicos. Entonces también estamos hablando que la cuestión narcisista, al hablar de negar la realidad, el dolor, todas estas cuestiones, centrarse en el control omnipotente y en la fantasía
de superioridad, pues está a un rayito, ¿no? Está a un pasito de que estemos hablando de personalidades de tipo psicótica, ¿no? Que no están centradas en la realidad. Vamos, básicamente es la principal definición de psicosis, la negación ante la realidad. Entonces, empecemos a hablar de la parte de abajo, ¿no? Cuando estamos viendo dibujos que se centran en la parte de abajo, vamos a ver que en general estamos hablando de una cuestión depresiva, ¿no? Así como está el de arriba, el que triunfa, el que gana, el que es el que compite, por abajo tenemos al oprimido, al aplastado, ¿no? Eh, Sino que acá no estamos hablando tanto de tristeza, sino que estamos hablando más de aspectos depresivos, de sentirse apachurrado, ¿no? De que la importancia se puede poner justamente los pies en la tierra, ¿no? Por así hablarlo, porque están centrados en la realidad y en el medio. Entonces también la parte individual se pierde muchísimo. El narcisismo está dolido. Si les interesa ese tipo de funcionamientos, pueden leerse el texto de Freud, Duelo y Melancolía, ¿no? Cuando estamos hablando de dibujos que se hacen en la parte de abajo y están aparte chiquitos, estamos hablando de sentimientos de minusvalía, ¿no? Personas inhibidas frente a la competencia, se consideran centrados, realistas y muy desilusionados, ¿no? Son los que están más adaptados a lo práctico y a lo real, son muy metódicos, normalmente son los que presentan los pensamientos convencionales, son conformistas, ¿no? Eh, Son conformistas con la forma en la que el medio les, ha, les ha dado, ¿no? Son los que prefieren vivir de esta manera porque saben que la realidad es dura, ¿no? Entonces, digamos, es esta cuestión de pensar los dibujos de la manera abajo. Entonces, pensemos un poco en los dibujos que están centrados en la parte izquierda. Generalmente los dibujos son más pequeños, es una tendencia muy depresiva y dolorosa, son sentimientos de minusvalía, fuertes sentimientos de culpa, eh, los conformistas que están atrapados en el pasado, que han vivido ausencias. Una ausencia no tiene nada más que ver con el aspecto del objeto real, ¿no? De se le murió su mamá, se le murió su papá, sino que también el aspecto de pensar que alguien se te puede morir podría ser también en el aspecto anímico, ¿no? Alguien que nunca pudo responder a tus demandas y que te dejó abandonado, ¿no? Para ti fue una persona muerta emocionalmente. Entonces podríamos estar hablando de los aspectos como los que habla André Green sobre la madre muerta, ¿no? La psicosis que tiene que ver con una psicosis blanca, una ausencia en la parte de la mente que se vive como una laguna. Podríamos hablar de estos aspectos winnicottianos, ¿no? Del déficit, de la falta, de lo que no se pudo vivenciar y lo que no se pudo construir. Digamos, deficiencias infantiles, ¿no? Deficiencias tempranas. Entonces hablemos ahora de abajo a la derecha. Son las personas que miran hacia el futuro convencionalmente, ¿no? No son tan creativos, salen a adaptarse porque trabajar es duro, ¿no? Entonces buscan un trabajo que les permita mantener una familia y, digamos, son el tipo de personas que son conformistas con un trabajo que podrían repetir toda su vida sin ninguna cuestión creativa o que cambie, ¿no? Entonces también podríamos pensar que los aspectos de los obsesivos paranoides se pueden ubicar en esta parte, ¿no? Eh, Obtener cosas convencionales, preocupaciones de estabilidad para el futuro, ¿no? Los típicos que nada más andan contando cuántos pesitos les faltan para el Infonavit, ¿no? Y no por una cuestión en donde piensen, sí, ya futuro, esta casa la vamos a hacer crecer y vamos a poner un negocio y vamos a poner una papelería y después la podemos rentar. O sea, digamos, no es una cuestión tan visionaria, es una cuestión más estacionaria, ¿no? Una cuestión en donde se le dijo que la forma era estudiar una carrera, conseguir una esposa, conseguir un trabajo, que no te exigiera mucho de ti, ¿no? Sino que te pudieras quedar ahí trabajando de una manera cómoda. Eh, son este tipo de personas que prometen, pero que no llegan a cumplir, ¿no? No prevén el futuro, no lo prevén con bases. Entonces, por ejemplo,
un tipo de personalidad que podrían ubicar en esta sección, ¿no? Sería como el personaje de la película de Fargo, ¿no? Este, que lo que hace es de una manera fantasiosa y tratando de irse por la segura, planea un secuestro para su esposa porque su papá es supermillonario, ¿no? Entonces, digamos, es un tipo pelele, patético, que parece que puede prometer mucho, pero realmente no es nada, ¿no? Simplemente es una cuestión puesta a futuro de una manera estacionaria y conformista, ¿no? Poco creativa. Entonces, digamos, hablando de eso, me parece que ya la próxima semana son los exámenes. Para el ensayo de esta vez van a ver la película que se llama, justo hablando de esta cuestión de los dibujos, ¿no? Cómo los podemos analizar. La película se llama, creo que es con doble R, espérenme. ¿No? Mary and Max. Es una película de dibujos animados, es tipo stop motion, que son estos shots que se hacen de cuadro por cuadro en plastilina, ¿no? Como estilo Wallace y Gromit, la de Pollitos en Fuga, está hecha con esta misma técnica, pero es una película muy triste, no es para niños, ¿no? Porque trata temas muy fuertes, entonces, véanla bajo esta perspectiva, ¿no? No es una película que quieras ver en familia porque trata temas muy tristes, ¿no? Entonces, esta película para su examen, ¿vale? Que se las dejo remarcadita. Mary and Max, ¿vale? Es de dibujos animados, pero no es para niños, entonces hay que empezarse a acostumbrar a que hay ciertas propuestas, ¿no? Que el mundo no se cierra por ser caricaturas, pues ya estamos hablando de cuestiones infantiles, ¿no? Porque pueden tratar temas muy adultos. Entonces, sigamos como con nuestro esquema de interpretación, ¿vale? Estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de tres extremos, tres directrices, ¿no? Tres formas diferentes de hablar, ¿no? De cómo se va a ubicar en el papel el dibujo. Por otro lado, vamos a empezar a hablar del tamaño del dibujo. Eh, lo esperado es que la persona pueda utilizar 3/4 de la hoja o 2/4, ¿no? O sea, digamos que pueda utilizar la mitad, más o menos un poquito más de la mitad, que el dibujo abarque más o menos esta sección, ¿no? Una zona más grande, ya sea abajo, ya sea arriba, ya sea de este lado o de este, pero que sea proporcional, ¿no? Lo que se espera es de 3/4 de la hoja a 2/4 de la hoja. Esto, digamos, lo que nos va a reflejar sería que la persona puede aceptar las limitaciones y que, digamos, es una personalidad un poco más integrada, ¿no? Nunca falta el que empieza a hacer el dibujo y le falta espacio porque no midió. Entonces, digamos, son personas impulsivas, pero si es una persona que pudo, ¿no? Empezarse a adaptar adecuando a que este es tu espacio y a este te tienes que limitar para tu dibujo, pues son personas que pueden estar un poco más integradas con la realidad, ¿no? Eh, las personas más narcisistas, ¿no? Eh, lo que van a estar haciendo, por ejemplo, es que pueden hacer un muñequito muy grande, pero nada más hacer la mitad, ¿no? Dibujar de el torso, ¿no? Por aquí, hacia arriba. Entonces eso, cuando son dibujos grandes que nada más te permiten ver el torso de la persona, pues podremos estar pensando en aspectos narcisistas. Lo que va a ser muy importante al momento de estar hablando de, de los dibujos va a ser mucho que te transmite, ¿no? Es un dibujo que cuando tú lo ves te transmite miedo, te transmite paz, ¿no? Te transmite como este mundo así todo kawaii y lindo, ¿no? Muy tierno. O es un dibujo que busca ser burlón, ¿no? Entonces vale mucho la pena que puedan poner atención en eso, qué te transmite el dibujo, tal vez a modo contratransferencial, ¿no? Digamos, hablando de estos términos que ustedes ya manejan, eh, el paciente va a estar depositando algo y el uso de tu contratransferencia que te produce este dibujo va a hablarte mucho, ¿no? De qué pasa en este mundo hoja de papel que el sujeto te está presentando. Entonces, cuando estemos hablando de
de la hoja estamos hablando del tamaño del mundo y cómo se vive respecto a este tamaño del mundo. Entonces, hablando de estas cuestiones narcisistas, pues esperaría que un dibujo grande tenga tendencias expansivas, ¿no? Está usando el espacio del otro, tienen poca contención, ¿no? Son invasivos con el espacio del otro, se desbordan, necesitan el alto que dependa de otro, que el otro llegue y lo pare, porque él no va a tener límites. Estamos pensando en cuestiones maníacas, ¿no? Como les decía, de esta cuestión de el control de impulsos nulo, ¿no? Son los niños, ¿no? Pueden pensarlo así como el que se desborda, como el niño el berrinche y el padre que tiene que poner el límite, ¿no? Eh, Estamos hablando de personas a los que les faltan límites. Por ejemplo, normalmente vemos que en pruebas como Bender, ¿no? Al niño se le da la cantidad de hojas que vaya necesitando. De repente vas a darte cuenta que es común que el niño use una hoja en el primer dibujo, ¿no? Es esta idea de por eso hacen las iglesias tan grandes, ¿no? Para poder esta idea de aquí se puede desbordar el poder de Dios, ¿no? Porque está grande, este, está intenso, ¿no? El asunto es grande, es macro. También podríamos pensar en los aspectos de la autoestima, ¿no? Eh, Esta idea de se le atribuye mucha importancia a la persona frente a los demás, ¿no? Un aspecto narcisista. El hecho de poder tener este concepto tan moderno de la psicología, ¿no? Tan psicología pop de autoestima. Tener autoestima implica que también pudiste formarte de un narcisismo, ¿no? A veces se piensa que el aspecto narcisista es malo en todo sentido, ¿no? Porque es el que está centrado en sí mismo. Pero entonces, ¿qué es la autoestima en sí, no? La autoestima la puedes pensar como aquel que pudo formarse de un narcisismo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, digamos, también el hecho de hacer grandes las cosas, las puedes pensar como una compensación ante una carencia o ante una minusvalía, ante una inseguridad, ¿no? Cuando uno se siente inseguro, tiende a agrandar para sentirse dueño del control, ¿no? Este, son las personas que se muestran como ostentosas o prepotentes, ¿no? Es importante que si hay alguna de estas palabras que no entiendas, la busques en tu diccionario para que sepas a qué te refieres específicamente con esto, ¿no? Eh, Esta idea de compensar la falta de firmeza, son devaluadores, son muy proyectivos, ¿no? Estas cuestiones de inferioridad se las van a estar depositando al otro constantemente porque son las cosas que duelen, ¿no? Son este tipo de personas que van a hacer lo necesario con tal de conservar su imagen idealizada. Entonces hablemos ahora de qué pasa cuando en tamaño del dibujo hacen pequeños los dibujos, ¿no? Entonces estamos hablando de personas con poca autoestima, ¿no? Muy inseguras, que se devalúan constantemente, que lo bueno queda afuera y lo malo queda adentro, pensando en este texto de Freud. Son las personas que tienden a idealizar a los demás, ¿no? Digamos, el interés está puesto afuera y no adentro, entonces el aspecto narcisista no está lo suficientemente cohesionado. Son las tendencias depresivas, ¿no? Y lo que vas a ver comúnmente es que son dibujos pequeños que van a estar excesivamente sombreados, que esto va a hacer dar la sensación de que el dibujo está sucio, ¿no? Son personas que tienden mucho a la autocrítica, a la minusvalía, son tímidos y muy cohibidos, ¿no? Entonces, podríamos pensar que son las personas, ¿no? Que se sienten una mirruñita, ¿no? Pensando el dibujo chiquitito, con la cabeza agacha, muy triste, son las personas que se sienten en un ambiente invasivo, son las personas que podríamos empezar a sospechar de estas cuestiones de abuso, de maltrato, abuso físico, ¿no? En niños pequeños, cuando esto llega a ocurrir, podríamos empezar a sospechar de maltrato infantil, ¿no? Lo que va a ser importante, ¿no? De poder diferenciar entre un aspecto fantasioso y entre un aspecto real vivenciado,
va a ser el tipo de discurso que utilice, ¿no? Normalmente este tipo de personas que sí llegan a vivir un abuso, ¿no? Y pensándolo en niños, son personas a las que se les ha impuesto, ¿no?, un aspecto de la realidad para los que su mente no estaba todavía adaptada. Entonces, de repente vas a ver que utilizan palabras que no corresponden, ¿no?, como a su edad, ¿no? La forma en la que empiezan a describir las situaciones son bastante detalladas, son bastante adultas, pero en una mente de niño que todavía no tiene la capacidad para comprenderlas. Si les interesa como todo este tema de cómo detectar abuso infantil, hay una, no recuerdo muy bien quién es el que hace esta canción, pero me parece que creo que era un programa infantil que hablaba sobre el árbol de Chicoca, ¿no? Entonces, es una canción que se utiliza para detectar abuso infantil. Entonces, lo que hacen es que le ponen esta canción, si quieren buscarla, si la llego a encontrar ahí se las pongo en el Classroom, les ponen la canción, ¿no? Entonces, de repente llega a utilizar ciertas frases, ciertas palabras, ciertos acontecimientos, ¿no? Ciertos gestos que hacen los títeres, que un niño que no ha vivido esto, se le va a hacer muy raro, a veces no logran entender la canción, pero un niño, ¿no?, que ha vivido abuso infantil, sí puede entender, ¿no? Cuando tú le preguntas. Lo que se hace es una serie de preguntas, están especificadas, está como muy procedimental, así como las instrucciones que se hacen para hacer el dibujo, para hacer estas preguntas, en donde le preguntan, ¿no?, específicamente qué fue lo que le hizo el títere grande al pequeño, ¿no? Y un niño que tal vez no está familiarizado con estos temas, pues te podría hacer una historia, ¿no?, muy fantasiosa al respecto. Pero un niño que ha vivido abuso te podría decir perfectamente, pues le pegó en los genitales, ¿no?, o le hizo esto y esto y esto, porque es algo que él ya ha vivido, ¿no? Entonces, digamos, es otro de los métodos para poder empezar a sospechar sobre maltrato infantil. Estamos pensando, ¿no?, estas cuestiones de hacerse chiquito en una cuestión de impotencia, ¿no?, de sentirse aplastado por el otro, sentimientos de culpa muy intensos frente a la agresión propia. Estamos hablando de un mecanismo de defensa que se llama vuelta contra el self. Si no saben de qué les estoy hablando, es un texto de Freud que se llama Pulsiones y destinos de pulsión. Otra forma de encontrar el mecanismo de vuelta contra el self también se le suele encontrar como trastorno en lo contrario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Agresión contra uno mismo, ¿no? Esta idea de la inadecuación física de las personas que se sienten inseguros, si les interesa como todo ese tipo de temática, hay un libro de Kafka, ¿no?, que se llama Carta al Padre, y puedes ver estos aspectos, ¿no?, que digamos, puestos en este dibujo que estamos explicando, puestos en la literatura. Entonces es muy interesante porque con esta noción podríamos incluso hasta hacer análisis, ¿no?, de personajes. El tipo de defensas ambientales que van a obtener este tipo de personas van a ser del tipo obsesivas para evitar justamente la agresión, ¿no? Porque la agresión les rebasa, los hace sentir muy culpables. Entonces, digamos, los niños tienden a dibujarse grandes por el tema de lo egocéntrico, ¿no? Si se siente el pequeño dibujo, el dibujo se siente pequeñito, ¿no? Así cuando el niño esté dibujando, habrá que pensar en maltrato infantil, porque lo común es que los niños dibujen en grandote, ¿no?, y que les falta espacio. Cuando estamos hablando de un dibujo que está chiquito y se pone arriba, ¿no?, entonces estamos pensando en personas que están refugiadas en la ideología, pero que no se sienten capaces de hacerlo, ¿no? Son personas que están desproporcionadas entre lo que piensan y lo que se sienten capaces de hacer, ¿no? Cuando están centrados hacia la izquierda, estamos hablando de ilusiones infantiles y desilusiones, ¿no? Sí, digamos, estamos pensando en un dibujo que esté aquí a la izquierda y aparte esté chiquito. Lo interesante, ¿no?, es que ustedes puedan comparar
el primer dibujo que haga de figura humana con el segundo. La comparación entre dibujos, entre los tamaños de uno a otro, lo que te va a estar demostrando es el tipo de idealización que se tiene entre hombre y mujer, o de devaluación también, ¿no? Cómo se viven frente a los problemas. Eso también va a estar muy interesante. Entonces, por ejemplo, cuando estén haciéndole Hombre bajo la lluvia, pues también es lo que van a poder empezar a notar. Esta idea de comparar los dos dibujos también te va a dar una idea de qué inhibición presenta frente al sexo opuesto o idealización, si los ven inferiores o es una desilusión infantil respecto a la diferencia de los sexos, dificultad para separarse de lo maternal, poco capaces, poco competitivos, ¿no? Podríamos incluso hablar de aspectos homosexuales, pero habría que ver, ¿no? El aspecto homosexual se está remarcando por un aspecto en donde hay un temor hacia la mujer, por un temor a lo diferente, por una cuestión de proteger lo narcisista, miedo a ponerse frente a frente con la mujer para satisfacerla porque siente a la mujer voraz, dominante, ¿no? Esta idea de las fantasías de la vagina dentada, ¿no? Que es la que te va a castrar, ¿no? El miedo de hacerse de una pareja porque va a sentir que es tan dominante, tan demandante, que lo va a terminar absorbiendo, ¿no? Son sensaciones de castración. Entonces, digamos, las necesidades se van a depositar en la mujer, no pensamos que la mujer es la voraz, sino el mismo sujeto que proyecta por miedo su voracidad, la proyecta en la mujer, ¿no? Entonces, digamos, el demandante es otro, ¿no? El que va a estar buscando encontrar a alguien que lo cuide como si fuese su madre, va a ser otro. Entonces, eso da mucho miedo, porque estar frente a alguien que te pueda dar tanto, te despierta la voracidad, ¿no? La idea de diferenciarse de los padres, de emanciparse de la cultura, ¿no? Dejar de lo ordinario. eh, hay que buscar, ¿no? Dónde está el discurso de la persona, porque la homosexualidad puede ir hacia varias vertientes. Entonces, vale la pena poder indagar un poco más en eso, ¿no? Digamos, esta idea del aspecto de la sexualidad, ¿no? Es curioso porque piensan que Freud era un misógino, que era una persona que estaba muy centrada en los estereotipos, cuando no, realmente fue el primero en hablar de la bisexualidad psíquica, ¿no? Dice, nosotros nacemos con esta tendencia a la bisexualidad en la mente, ¿no? Se nace uno siendo bisexual y después uno busca identificarse con los aspectos ya sea femeninos o masculinos y los intenta identificar, ¿no? En la mujer o en el hombre. Esto implica, ¿no? Que uno podría estar hablando de aspectos femeninos puestos en un hombre y de repente te encuentras con esta idea de los papás que son capaces de cuidar a los hijos, de darles de comer, de llevarlos al kinder, ¿no? Y es un aspecto femenino que se puede ubicar en un hombre, ¿no? Femenino pensando en los aspectos de cuidado, no porque corresponda a la mujer, sino femenino, acá pensamos para la mente, en una cuestión de cuidado, de alimentación, ¿no? Y en el aspecto masculino, lo vamos a identificar como este aspecto de límites, ¿no? Que te protege con límites, que te protege con alimentación. Entonces lo masculino lo vamos a encontrar como esta fuerza que te puede poner límites, que te puede detener. Entonces, digamos, lo masculino también se puede encontrar en una mujer, ¿no? Estas mujeres que se vuelven directoras de empresa, ¿no? Y que se pueden poner a dar órdenes y a dirigir, ¿no? Compañías multimillonarias, ¿no? Porque también tienen un aspecto masculino que se pueden imponer, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de lo feminista, de lo masculino, de lo machista, son estereotipos que se van a estar marcando, ¿no? Lo femenino con lo mujer y lo masculino con lo que tiene que ver con el hombre. Cuando digamos esta identidad de lo femenino y de lo masculino no corresponden nada más a las mujeres o corresponden a los hombres, sino que el aspecto femenino y el aspecto masculino va a ser un aspecto
que va a conformar al ser humano. Los humanos tenemos aspectos femeninos y masculinos independientemente de que seamos hombres o mujeres. Por eso, y de ahí que la mente tiene este aspecto bisexual. Y después nosotros vamos a empezar a identificarnos con alguno y después vamos a empezar a hablar del tema de género, ¿no? Poderte identificar con el género femenino siendo mujer y pudiendo expresar aspectos masculinos, eso es lo que digamos sería lo sano, lo esperado, ¿no? Que así como tú tuviste madre, puedes identificarte con esos aspectos femeninos siendo hombre o mujer, y así como fuiste hijo de alguien, de un hombre que te pudo marcar los límites, vas a tener estos aspectos masculinos, seas hombre o mujer. Por eso de repente la figura masculina puede ser la abuelita, ¿no? Que era la que salía a trabajar todas las mañanas para traer pan a la casa, ¿no? Un aspecto femenino identificado con un hombre porque era tu primo el que se quedaba en la casa a hacerle de comer a todos los primos más chiquitos, ¿no? Entonces, digamos, estos roles se van a ir conformando y se van a ir identificando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces tiene que ver con un aspecto cultural. La sexualidad es un aspecto cultural. Tiene que ver con necesidades emocionales y necesidades afectivas, tiene que ver con prestigio, ¿no? Hay que ver, hay, hay, un, hay un texto de Michel Foucault que habla sobre la historia de la sexualidad, me parece, y que bueno, vamos a ver que en el aspecto antropológico tiene mucho que ver cómo vas identificando y haciendo de esta identidad parte de tu sexualidad adulta, ¿no? Entonces, digamos, no aceptar el límite quiere decir que uno se vuelve estéril, ¿no? Porque no aceptas las limitaciones que tienen que ver con limitaciones tanto físicas como psíquicas para poder hacer algo creativo. Entonces de repente nos sorprende, ¿no? Esta idea de la homosexualidad como aquello que no puede reproducir, ¿no? Y no aceptando limitaciones en esta idea de, pues queremos adoptar, ¿no? Nada más para que no nos digan que no podemos tener hijos, ¿no? No porque pensemos en esta cuestión de si está bien o está mal que adopten, sino por qué quieren hacerlo, ¿no? Vale mucho la pena pensar en la fantasía detrás de, ¿no? Esta idea de volverse estéril ante la falta de los límites, lo que va a terminar haciendo es que finalmente sea una mente inservible porque no puede enfocarse, ¿no? A los aspectos de la realidad para poderle impactar, sino que se queda en un aspecto idealizado e infantil y se vuelve estéril porque no puede hacer realmente hijos en la fantasía, como les digo, en ese sentido, ¿no? Esta idea de lo transexual, que se hacen operaciones para que en la forma parezcan mujeres, pero realmente en la parte interna, ¿no? Hay un aspecto estéril porque no pueden tener hijos, ¿no? Y digamos, eso en el aspecto concreto, sino que digamos, es un aspecto estéril porque con la cuestión de género y la cuestión biológica no se pudo hacer algo creativo, ¿no? Uno se quedó estancado pensando e idealizando que la parte del cuerpo era lo que iba a resolver todo, ¿no? Entonces, digamos, es esta idea de no haber podido habitar el cuerpo y poderlo, a partir de la sexualidad, de la bisexualidad de la mente, haber podido habitarlo, ¿no? De una manera satisfactoria y placentera. Entonces, hay una película, ¿no? Muy buena que se llama Guillermo y Niños a Comer, que puede hablarte de esta idea de la identificación de lo masculino y lo femenino, que habla de esta bisexualidad de la mente, puesta en términos diferentes a la homosexualidad, ¿no? Digamos, eh, es un aspecto cultural que se va estableciendo. Eh, También vamos a ver que hay una culturización, ¿no? Que se hace respecto a la imagen corporal, ¿no? Esto va a suceder durante la adolescencia, que es cuando van a empezar a tomar estos modelos, ¿no? De qué es lo que culturalmente se acepta como hermoso. De repente es cuando empiezan a tener esta idea, ¿no? De la pornografía por un aspecto de curiosidad sexual, ¿no?
muy infantil al respecto. De repente esta idea de los modelos sexuales que se van teniendo en la mente, podemos darnos cuenta de que esto empieza a, a generar, ¿no? Diferente tipo de idealización respecto a qué es un cuerpo sexuado, ¿no? Cómo se visten las mujeres y de repente esta idea de mostrar el cuerpo, cómo se visten los hombres y esta idea de andar mostrando los chones, ¿no? Hubo una época en la que eso estaba muy de moda, ¿no? Hasta los chones hacían el resorte más grande para poder poner la marca del calzoncillo, ¿no? Cuando digamos el origen tiene que ver con un aspecto eh, cultural que se promovía en las cárceles, ¿no? Entonces, digamos, traer el pantalón a media raya, como decían vulgarmente, quiere decir que eran los homosexuales, ¿no? Eran los hombres en prisión que buscaban tener sexo, ¿no? Entonces era la forma de darle la indicación al otro. Y de repente eso se volvió una forma muy seductora y de repente se volvió una cosa muy, muy, muy esperada en los hombres, ¿no? Entonces, el dejar de usar cinturón para que se les vieran los calzones como un aspecto muy, llamativo y muy seductor, cuando realmente empezó como un aspecto homosexual, ¿no? Entonces, digamos, estas formas en las que la cultura va empezando a determinar qué es lo sensual y qué no lo es, qué es lo que emite un comportamiento sexual y qué no lo es, va a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, de repente en los 50 una mujer prominente con piernas, con busto, era llamativa y de repente fue una época en la que entre más esqueléticas y flacas se vieran las mujeres, eran más llamativas, ¿no? Entonces, digamos, en toda esta idea de adaptarse al cuerpo, estamos hablando también de un duelo por la pérdida de este cuerpo infantil, ¿no? Digamos, la pederastía, toda esta cuestión de atracción sexual hacia el cuerpo infantil, también podríamos pensarla como justamente un duelo por la pérdida del cuerpo infantil y de repente un cuerpo que empieza a ser sexuado y que da miedo y que realmente asusta. Entonces, digamos, el cuerpo del niño es el que todavía no está muy diferenciado, el que todavía no se acerca a la sexualidad de una forma agresiva, ¿no? Y tan imponente. Entonces, pensar a la pederastia desde este lado también podría ampliar panoramas, ¿no? Y bueno, esta idea de la realización de la sexualidad es este pensamiento de que la bisexualidad de la mente no se tolera, entonces uno tiene que elegirse por uno u otro lado, ¿no? Eh, donde muere la ambigüedad, donde muere la pauta social, es cuando empieza toda esta idea del terrorismo cultural, ¿no? En donde no se puede hablar de sexualidad con los niños, en donde no se puede hablar, ¿no? De que la mujer aprenda a cocinar, donde no se puede hablar del hombre, eh, que violente a mujeres, ¿no? Digamos, esta idea de terrorismo cultural también implica esta idea de no poder hacer que la persona pueda conformarse ante esta bisexualidad como una persona eh, que elige, ¿no? Su sexualidad. Eh, esta idea de las personas que están en contra de que a las niñas se les compren cocinitas, que a los niños se les compren balones y que se hagan juegos, ¿no? O juguetes que tiendan a la bisexualidad, también se podría pensar como un terrorismo cultural porque no se le está permitiendo al niño experimentar, ¿no? Con ese aspecto femenino y con ese aspecto masculino, que no se le permita, ¿no? Identificarse con eso que culturalmente también se va asociando a ciertos roles de identidad de género, ¿no? Eh, bueno, es un tema que podríamos pasarnos 5 horas hablando de esto, pero como tiene que ser un trabajo muy resumido, no nos da tiempo de seguir hablando de toda esta idea de la identidad, pero pues podríamos entonces pasar rápidamente a hablar de grado de presión del trazo, ¿no? En esta idea, este, vale la pena pensar que el grado de presión del trazo es con la fuerza con la que está imprimiendo el dibujo con el lápiz. Entonces vamos a tener tres tipos, ¿no? El que es súper remarcado, ¿no? Que dices, va a romper la hoja, ¿no? El que es suave, ¿no?
el que hasta se ve entrecortadito, ¿no? El que dibuja así como punteadito, ¿no? Que empieza a dibujar así. Entonces, bueno, son los tres tipos, ¿no? Vamos a pensar en el remarcado, ¿no? Como el extremadamente firme, en esta idea de mostrar el tono muscular, de la tensión que aplica, vinculado a la agresión, ¿no? Cuánta fuerza, cuánto empuje de la pulsión vamos a encontrarnos. Constantemente van a presentarse como personas tensas, irritables, muy a la defensiva, impulsivas y explosivas, ¿no? Posibilidad de personas violentas, de personas violentas en ese sentido, y vale la pena darnos cuenta de dónde está remarcando más, ¿no? Las manos, vamos a ver que van a representar mucho el tipo de la relación social, ¿no? Con lo que contactas con el otro. Entonces, remarcar fuertemente las manos, podríamos hablar de relaciones sociales muy agresivas. En la cabeza, vamos a, justo como estábamos pensando, en esta idea de lo idealizado, de lo grandioso, cuando remarcan fuertemente la cabeza, estamos hablando de un aspecto competitivo, ¿no? Reforzando inseguridades. Cuando remarcan los hombros, ¿no? Son personas tenaces, ¿no? Que le ponen mucha importancia a trabajar, ¿no? Al trabajo, a trabajar con la espalda. Cuando estamos viendo estos aspectos, estamos pensando sobre todo en violencia, pero hay dos tipos de violencia. La violencia que tiene que ver con lo corporal, con lo mecánico, con lo físico, ¿no? O las personas que tienen que ver con la violencia pasiva, ¿no? Que son los que terminan siendo los hirientes de palabras, ¿no? Los sarcásticos, los que humillan al otro, los que suelen competir, ¿no? Entonces, digamos, eh, cuando vemos remarcar los dientes o las manos, estamos hablando de esos aspectos agresivos y violentos, ¿no? De repente que te dibujan así las garras o que de repente te dibujan así los dientes de piquito, podríamos estar hablando de estos aspectos violentos. ¿Por qué? Porque se considera que las herramientas con las que el humano en algún momento, ¿no? Como los animales se podía defender, era con los dientes, con la mordida y con las garras, rasguñando. Hoy en día, pues uno intenta agredir con los dientes y te lo terminas rompiendo, ¿no? Uno rasguña a alguien y te rompes las uñas. Habla mucho de cómo hemos ido adaptando la agresión, ¿no? Y la violencia a un aspecto más mental, ¿no? Uno puede ser violento con las palabras más que con los puños. Y cuando vemos que son personas que remarcan fuertemente los dientes o las manos, son personas que han tenido una pérdida en la inhibición de la agresión, ¿no? Inhibir quiere decir detener. Creo que no nos va a dar tiempo de acabar todo lo que yo tenía planeado para este temario, pero pues bueno, si les interesa esta cuestión, ¿no? Podemos ver si damos otra clase al respecto, porque todavía nos falta grado de integración, posturas, preocupación por el detalle. Pero bueno, yo creo que le dejamos hasta aquí, hasta el tema del remarcado. Después hablaremos del suave y del entrecortado. Y si nos da tiempo, podremos empezar a hablar de los detalles, ¿no? De si dibuja el ojo de tal o cual forma, si dibuja perlas, si dibuja cabello corto, si dibuja cabello largo. Es un curso que, bueno, vamos, tendría que darse en 5 sesiones, ¿no? Pero pues se tiene que dar en una. Es muy complicado, pero pues bueno, se hace el intento, ¿no? Hasta acá el video de hoy. Entonces la película con la que van a hacer su ensayo es la de Mary and Max. Me parece que esta semana tienen, tienen que entregar tarea, pero pues ya lo pensaremos si mejor damos otra clase en lugar de que hagan la tarea o ver qué se puede hacer, ¿no? Para los que se puedan conectar por Zoom, igual y podríamos dar una clase este, por el estilo para que podamos seguir avanzando porque está muy complicado, ¿no? Terminar una clase de esta manera. Pero pues bueno, hasta acá el video, muchachos. Nos vemos.